prostaglandinas, me parece, o no, no sé si como ya, bien. Nosotros tenemos, sí, a nivel de la pared de la membrana, sí, tenemos a una enzima, sí. Esta enzima se llama fosfolipasa A2, ¿ya? ¿Por qué es importante esta enzima? ¿Sí? Porque esta enzima, al atravesar esta membrana, ¿sí?, lo que va a hacer y en lo que se va a transformar, ¿sí?, mediante un proceso bioquímico como tal, es en ácido araquidónico, ¿ya? Ese ácido araquidónico es importante, ¿ya?, porque va a ser metabolizado por ciertas enzimas, que son estas tres de acá, ¿ya? La primera es la ciclooxigenasa, la segunda la lipoxigenasa y la última es el citocromo P450. Eso todavía no lo vamos a ver esta sobre todo y esta también, ¿sí? Entonces, estas tres enzimas van a metabolizar al ácido araquidónico, ¿sí? Y en esta vía, que es la vía de la ciclooxigenasa, vamos a tener a dos divisiones, a la COX-1 y a la COX-2, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer y por qué es importante esto? Porque esta COX-1 y COX-2 van a producir prostaglandinas y tromboxanos, ¿sí? ¿Te acuerdas del tromboxano A2 que te expliqué en la clase virtual? ¿Para qué servía? Tromboxano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estás durmiendo a las 7 de la mañana en tu cuarto. Ya, bien. Las prostaglandinas son importantes, ¿ya? Porque es un mediador proinflamatorio, ¿ya? Entonces, es importante porque cuando hay una lesión física, ¿sí?, una lesión física, un corte, como hemos estado hablando igual la clase pasada, ¿sí?, aparte de todo el proceso de la hemostasia que ya vimos, ¿sí?, también se van a liberar ciertas sustancias, ¿ya? Una de ellas es la prostaglandina, ¿ya? Y la prostaglandina es un mediador inflamatorio. ¿Qué más se podría liberar? ¿Qué otro mediador proinflamatorio conocemos? Lo vimos en la primera o en la segunda clase. Histamina y bradicilina, ¿sí? Entonces acuérdate que siempre esos mediadores proinflamatorios van a estar siempre en una lesión tisular, una lesión de tejido, ¿sí? Luego tenemos a los tromboxanos, ¿sí? Como por ejemplo el tromboxano A2, ¿ya? Que nos ayuda con el tema también de la hemostasia, ¿ya? Ambos van a ayudar a la activación de la inflamación, ¿cierto? Porque si son mediadores proinflamatorios van a inducir a la inflamación, ¿sí? Justamente ¿para qué? ¿Para qué se induciría la inflamación con lo que vimos la clase pasada? ¿Qué sería? ¿Por qué es importante la inflamación? ¿O no es importante? Incluso desde la primera o segunda clase. ¿Por qué es importante la inflamación? ¿Por qué? Porque separa el tejido dañado. ¿Por qué? Porque separa el tejido dañado. Porque separa el tejido dañado. No tanto así. ¿Qué más podría ser? Como un mecanismo de defensa. Ya, es como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la inflamación, ¿qué va a pasar? Combate. ¿Cómo?
ya provoca todos los signos que tú conoces, ¿sí? Obviamente el paciente se va a dar cuenta que tiene algo, ¿cierto? Si tiene dolor, si tiene rubor, edema, ¿no? Pérdida de función, ayudará a que el paciente sienta que algo no está bien en su cuerpo, ¿sí? Pero la inflamación, ¿por qué es importante? ¿A quién llama la inflamación cuando algo está inflamado? Neutrófilo. Ya, neutrófilos, células del sistema inmune. A la par de que si hay una lesión, algún corte, van a estar todas las células o los componentes estructurales de la hemostasia, ¿cierto? Que eso ya lo vimos, espero que lo hayan puesto bien en su examen, ¿ya? Luego, por otro lado, tenemos a la vía de la lipoxigenasa, ¿sí? Que van a sintetizar a los leucotrienos. Estos leucotrienos son importantes porque tienen una función broncoconstrictora, pero también porque hacen o ayudan a la quimiotaxis de los neutrófilos. ¿Qué cosa era la quimiotaxis? La migración hacia el daño tisular. El viaje hasta el daño tisular, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque si hay algo que está inflamado, obviamente tiene que pasar, ¿sí? Ahora, estas vías de acá son importantes, ¿ya? Porque aquí, en estas vías de la COX-1 y la COX-2, ¿ya? Van a actuar los AINES, ¿ya? Es decir, los antiinflamatorios no esteroideos. Has tomado diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ya. Ejemplos que son AINES, y si son antiinflamatorios, si yo te estoy diciendo que esta COX-1 y COX-2 producen o sintetizan sustancias proinflamatorias, obviamente los AINES lo inhibirán, ¿cierto? ¿Tiene sentido, cierto? Ya. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Sí. Ya. Creo que sí, bueno. Ya vamos a ir viendo un poquito el panorama de cómo es que se produce a nivel fisiológico el dolor, ¿sí? Acá yo tengo un corte, ¿sí? Con una mano. Lo que se van a liberar son las prostaglandinas, acá dice PG, prostaglandina E2 sobre todo. ¿Qué más estaría acá? La histamina y la bradicidina, ¿sí? Bien. Luego, esto de aquí, ¿sí? Tiene que pasar por un... este estímulo tiene que tener un potencial de acción, ¿cierto? O sea, tiene que haber un estímulo nervioso para que se desencadene y se envíe la información del dolor hasta la corteza, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, nos vamos a ver más adelante, pero en cuanto a estructuras, tenemos a la neurona de primer orden, a la neurona de segundo orden y a la neurona de tercer orden, ¿sí? Y creo que en el seminario estaban hablando el tema de las astas a nivel de los dolores, que si sentíamos el dolor en la parte derecha, el cerebro lo interpretaba al otro lado. ¿Creo que lo dijeron o no? Ya, bueno. Bueno, ya, lo veremos en el seminario. Bien, entonces, acá tenemos a esta sustancia P, ¿sí? Que es importante porque además de otros neurotransmisores nos van a ayudar a ver o a producir o a la toma de decisiones en cuanto al tipo de información enviada, ¿sí? Antes de seguir viendo eso, ¿sí? Nosotros tenemos aquí las láminas de Rexet. ¿Ya han visto esto en anatomía? ¿No? ¿No han visto anatomía? No, el jueves. Ya. Bueno, en la médula tenemos a las láminas de Rexet, ¿sí? Que tienen ciertas láminas, están divididas por láminas, ¿sí? Y lo importante de estas láminas, ¿ya? Es que
cierto número de láminas, como ustedes ven en la imagen, nos indica si es un dolor agudo o si es un dolor crónico, ¿sí? El dolor agudo es un dolor que es potente, por así decirlo, para que ustedes me entiendan, ¿sí? No tiene mucho tiempo de evolución, ¿ya? Y a comparación del dolor crónico, el dolor crónico sí tiene bastante tiempo de evolución, ¿no? De meses, ¿ya? Hay enfermedades como, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que no sé si hablen sus compañeras hoy en el seminario, ¿ya? Pero ese es un tipo de dolor crónico relacionado al sistema estomatognático, ¿sí? Entonces, la lámina 1 está relacionada al dolor agudo. La lámina 2 está relacionada al dolor crónico, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar a el GABA y a la glicina, ¿sí? El GABA era un neurotransmisor ¿de qué tipo? Inhibitorio, ¿cierto? Entonces, inhibimos la transmisión de señales dolorosas desde las fibras C no mielinizadas, ¿sí? ¿Qué te estoy queriendo decir acá? Que el dolor crónico está relacionado a las fibras C, ¿cierto? Las fibras C no tienen mielina, ¿sí? Por lo tanto, si no tienen mielina, ¿cómo será esa conducción del dolor? Baja. Más que baja, diríamos, ¿qué es la mielina? Es el líquido que está en el Ya, ¿y a qué te ayuda la mielina? Más lento, ¿no? Más lento. Si no tengo mielina, la transmisión o la conducción va a ser más lenta, ¿ya? Si tengo mielina, va a ser más rápida. Por lo tanto, en un dolor agudo, necesito a fibras A, ¿sí? Y fibras A delta, que están relacionadas con el dolor agudo, ¿sí? Porque yo necesito esa información fugazmente, ¿sí? O sea, en un corte, por ejemplo, yo tengo a fibras A delta, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser un dolor agudo. Pero si yo tengo, no sé, pues una artritis reumatoide, está asociado al dolor crónico, por lo tanto, las fibras que predominarán serán las fibras C porque están asociadas al dolor crónico, ¿ya? Bien, acá tenemos un dato importante de la lámina 3 y la lámina 4, ¿sí? Nos dice que participan en el procesamiento sensorial no doloroso como el tacto y la presión, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? No tiene mucho que ver con dolor, más que nada con sensaciones sensoriales, por eso, ¿sí? Pero es importante por el tacto y la presión, ¿sí? ¿Has escuchado los memes que los odontólogos decimos vas a sentir presión, no vas a sentir dolor? La presión. Ya. Esa sensación, ¿sí? Justamente se da en este tipo de láminas, ¿sí? El tacto también. Entonces son habilidades que tú también vas a tener que por ahí ponerle un poco más de destreza para las habilidades clínicas que vas a realizar con tu paciente, ¿ya? Luego tenemos a la lámina 5 que está asociada con ambos tipos de dolor. Primero tenemos a la conducción, tenemos al estímulo, a la conducción, a la transmisión, ¿sí? Y a la percepción central. Eso en cuanto a una vía ascendente, ¿sí? Porque el estímulo tiene que viajar hasta la corteza, como te dije al inicio, ¿sí? Luego esa información tiene que regresar, ¿cierto? ¿Te acuerdas? La primera clase de fisiología, efector, receptor, ya, etc. Bien, entonces, ¿te acordaste? Volvemos a repetir. Liberación de mediadores inflamatorios, bradicilina, histamina, prostaglandina.
¿Cuál sobre todo? Prostaglandina E2, ¿sí? Luego del estímulo, del estímulo como tal, del corte, sigue la conducción, ¿ya? En esta conducción, ¿sí? Es donde va a iniciar este potencial de acción, ¿cierto? Para que haga sinapsis, ¿no? Y pues termine la corteza cerebral. Por lo tanto, acuérdate del potencial de acción. Teníamos ciertas fases, el potencial de membrana, donde no pasa nada. Luego teníamos despolarización, hiperpolarización, repolarización, ¿sí? Hablando de la despolarización, ¿sí? Acá, ¿qué ion estaba involucrado principalmente? Sodio, ¿ya? Sodio, ¿sí? Acá está incluso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los canales de sodio se van a abrir, ¿sí? Porque se tienen que abrir esos canales de sodio para que ese potencial de acción suba, ¿cierto? Y bueno, ya, siga todo el proceso, ¿sí? Esta parte es importante, ¿ya? Porque si tú, imagínate que vas a hacer una extracción de una muela de juicio, ¿sí? ¿La puedes hacer sin anestesia? No, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la anestesia lo que hace, ¿sí? Es bloquear los canales de sodio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bloquea los canales de sodio, ese sodio no va a entrar. Y si no entra, esa información no va a subir. Por lo tanto, se bloquea el dolor. ¿Ya? Ese es un mecanismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿ok? Obviamente vas a hacer una injuria, ¿no? O sea, vas a hacer un corte con tu bisturí, etc., ¿no? Bueno, ya según el procedimiento. Bien, entonces, se abren los canales de sodio, ya el potencial de acción está activo, ¿sí? Se transmite, ¿ya? Y yo te había hablado de dos tipos de fibras, ¿no es cierto? Las A delta y las C. Hay más, ¿ya? Las más resaltantes son estas dos. Las A delta son mielinizadas, por lo tanto, la transmisión del dolor será rápida. Y la C no tiene mielina, por lo tanto, la transmisión del dolor será lenta, ¿sí? Entonces, acá va a depender muchísimo del tipo de dolor, ¿ya? Luego de eso, se van a liberar neurotransmisores, ¿sí? Porque ya estoy haciendo sinapsis, ¿sí? Vamos a ver ahorita cuáles. Tenemos ahí glutamato, sustancia P, también tenemos noradrenalina, serotonina incluso también. Y luego de esa transmisión por las fibras y los neurotransmisores liberados, según pues el tipo de dolor también, llegarán a la corteza, donde se da la percepción central, ¿sí? Aquí es donde se decide qué es lo que va a pasar o qué es lo que va, o cómo es que tú vas a actuar frente a ese simulador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser alguna vez te has pinchado con una aguja. Obvio. Ya. ¿Y qué a comparación de un corte con un bisturí, cómo ha sido el dolor? Menos. Mínimo, ¿cierto? Puedes hacer tus cosas, puedes ir a clases y ya. Pero si te cortas, no sé, pues la mitad del brazo, así. Sí, primero. La realización y la interpretación emocional, que es lo que les estaba diciendo. Pues no, obviamente no va a ser igual que te cortes o que te pinches con una aguja a que te cortes el brazo, ¿no? Bien, ahora, yo te había hablado de neurotransmisores, ¿sí? Uno de ellos que está en la transmisión, ¿sí? Es la noradrenalina y la serotonina, ¿sí? Estos dos neurotransmisores son responsables de seguir enviando esa información, ¿sí? Y aquí tenemos en la percepción central, tenemos a opioides endógenos. ¿Han escuchado de los fármacos de tipo opioides? ¿No han escuchado?
Entonces, nosotros tenemos bastante relacionado con eso, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ya te había explicado que los anestésicos locales bloqueaban los canales de sodio, ¿sí? Por lo tanto, ese potencial de acción no va a ser activado, ¿sí? Aquí ya también te había hablado, ¿sí? En la en el estímulo, ¿sí? En el corte, tenemos a los AINES. ¿Por qué? Porque acá se va a liberar, ¿qué cosa? Los ¿Qué es un mediadores corte que se libera? proinflamatorios. Histamina, bradicina y prostaglandina E2, ¿cierto? Por lo tanto, los AINES, que ya te había explicado, estamos repitiendo, ¿sí? Van a actuar en esta fase de acá, ¿sí? En esta fase de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque inhiben COX-1 y COX-2, reduciendo la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores clave para la sensibilización periférica del nociceptor. ¿Qué quiere decir? Que alivian esa, aparte de ser antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? La sensibilización periférica nos habla también de la reacción al estímulo, ¿sí? ¿Cómo es que tú lo sientes? ¿Ya? Bien. En cuanto a la transmisión, ¿sí? Acá tenemos a los anticonvulsivantes, tenemos también a los opioides, ¿sí? Opioides tenemos, por ejemplo, a la morfina, ¿sí? Sí saben qué es la morfina, ¿no? Ya, morfina, un fármaco, ¿sí? Fentanilo, ¿ya? Y estos inhiben la liberación del glutamato y sustancia P. El glutamato y la sustancia P son inhibitorios o excitatorios. Excitatorios, ¿sí? Excitatorios. Entonces, en la transmisión habíamos visto que también se liberaba noradrenalina y... ¿cuál era el otro? Serotonina. Pero también se puede liberar glutamato y sustancia P, porque ambos son excitatorios, ¿sí? Opioides, morfina y fentanilo, anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina, ¿sí? Que nos ayudan a que estos neurotransmisores excitatorios no se liberen, por lo tanto que no sigan desencadenando la información, ¿sí? Por último, aquí también tenemos a los opioides, ¿ya? Que también van a disminuir la transmisión del dolor a nivel del asta dorsal de la médula. ¿Cómo es que tú vas a sentir el dolor en la zona de la lesión? ¿Ya? Obviamente tiene todo un proceso, ¿cierto? Acá tenemos... ¿Quién estaría acá? ¿Qué sería todo eso? No, el botón. No, es como que un hueso. Un hueso. Ya te pasaste, ¿eh? Ya. Tiene una forma de una neurona, ¿no? Como si fuera una postsináptica, ¿ya? Entonces, para eso yo necesito estímulo, ¿cierto? El estímulo que sí o sí debe de haber para que se desencadene todo eso. Puede ser estímulo mecánico, puede ser estímulo químico, ¿sí? O térmico, ¿no? Mecánico, cuchillo, químico, de repente algún gas, ¿sí? Y térmico, no sé, pues alguna olla, qué sé yo, ¿sí? Ese estímulo obviamente va a tener que entrar, ¿sí? Hemos visto que se tiene que generar un potencial de acción, acá está, ¿no? Se aumenta el sodio, ¿no? A la vez también el calcio, se genera el potencial, hay una despolarización, ¿sí? El voltaje, ¿no? Y bueno, y luego se sigue transmitiendo, ya eso creo que no es tan importante porque ya ustedes lo saben, ¿sí? Ahora, tenemos agentes sensibilizantes, ¿sí? O proinflamatorios. ¿Quiénes estarían acá? Prostaglandina, bradicidina, histamina. Y ahora te voy a decir otro más, que es el factor de crecimiento
nervioso, ¿ya? Este factor de crecimiento, así como teníamos el factor de crecimiento del endotelio vascular para la angiogénesis, cuando vimos en general, creo, ¿ya? Van a tener o van a actuar, ¿sí?, como un tipo de receptor, ¿sí?, que es acoplado a proteínas G. Acá están, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque van a activar y en resumen, van a fosforilar los canales de sodio que estaban abiertos mediante el estímulo, ¿ya? Y ¿cuál es el resultado de esto? Que van a volver o van a aumentar su expresión. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese estímulo, ¿sí?, va a ser más sensible. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Que cuando yo tengo, o sea, en resumen, es algo súper cotidiano. Si yo tengo estas 3 injurias, ¿sí?, o de estos 3 tipos, yo voy a sentir dolor en ese sitio específico como tal, ¿sí? O tengo que sentir dolor en ese sitio específico como tal para saber que te quemaste, para saber que te cortaste, para saber que, no sé, pues te ha caído algún tipo de ácido, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante de esto? Que muchas veces, ¿sí?, esta sensibilidad, ¿ya? Esta sensibilidad es muy aumentada a la que se debería, ¿ya? Y ahí viene el problema. ¿Te acuerdas cuando te dije que toqué a tu compañera así y ahorita te duele? No, ¿no? Ya, imagínate que te doliera solamente posando mi mano en tu hombro, ¿sí? Ahí viene el problema porque acá, como dice, tenemos una hiperalgesia periférica, que es el dolor aumentado en la zona lesionada, ¿ya? Entonces, en este caso, estoy hablando de una zona lesionada, ¿ya? ¿Por qué sería malo esto? Por ejemplo, hay personas que tienen mucho dolor cuando colocan anestesia, cuando les colocas anestesia dental, ¿sí? Entonces tienen este problema, ¿ya? Luego, ¿qué más puede pasar? Hay otro término que creo que también te lo he mencionado, es la alodinia periférica, ¿ya? La alodinia periférica es el dolor ante estímulos no dolorosos, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces no nos confundamos, por favor. La hiperalgesia es cuando hay un dolor aumentado en la zona lesionada, es decir, cuando te cortaste, cuando te quemaste, en fin. Y la alodinia periférica es el dolor ante estímulos no dolorosos, ¿sí? O sea, abrazas a tu amiga y le duele, le tocas el cabello y le duele, ¿no? Entonces, son 2 términos diferentes.